¿Alguna vez has pensado cuántas cosas que haces cada día son automáticas? Porque, según los investigadores, más del 40% de nuestras acciones, no son decisiones conscientes, son hábitos. Esas rutinas, ¿sabes? A menudo ni nos damos cuenta, pero moldean nuestra salud, la productividad, incluso la economía y el bienestar. Hoy vamos a meternos a fondo con unos extractos de El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Son muy reveladores. Tenemos un poco de todo, historias personales impactantes, descubrimientos científicos, ejemplos del mundo de la empresa. Sí, una mezcla muy interesante, la verdad. Y nuestra misión aquí es, desentrañar cómo funcionan los hábitos, cómo se forman, por qué son tan fuertes. Y la pregunta del millón, claro, ¿podemos cambiarlos? Vamos a darle vueltas a esto. Para empezar, ¿qué es un hábito a nivel cerebral? Parece que unos científicos del MIT dieron con la clave, ¿no? Estudiando ratas. Exacto. En laberintos. Descubrieron algo que llamaron el bucle del hábito. El bucle del hábito. Eso es. Y consta de 3 partes muy claras. Primero, una señal. Es como el disparador. En el experimento, era un clic antes de abrir una compuerta. Vale, ¿la señal? Luego, la rutina. Es la acción en sí. Las ratas, corriendo por el laberinto. Ajá. Y tercero, la recompensa. El premio. Un trocito de chocolate en este caso. Señal, rutina, recompensa. Sencillo en teoría. Sí, pero lo fascinante es lo que pasaba en el cerebro. A medida que la rata repetía y repetía la acción, ¿Qué ocurría? pues que su actividad cerebral general bajaba muchísimo durante la rutina. Como si el cerebro dijera, esto ya me lo sé, piloto automático. Para ahorrar energía, supongo. Exacto, para ahorrar esfuerzo. La actividad solo se disparaba, digamos, al principio, con la señal, y al final, con la recompensa. Y esta automatización ocurre en una zona muy profunda, muy primitiva, los ganglios basales. Son como el centro de control de las rutinas. O sea, que el cerebro busca ser eficiente creando estos atajos. Hay una historia en el material que lo ilustra de forma increíble, la de Eugene Pauly. Sí. El caso de Eugene es muy potente. Sufrió una encefalitis viral. Que le afectó la memoria, ¿no? Sí, le dañó gravemente partes clave para la memoria reciente como el hipocampo. No podía recordar a sus médicos de un día para otro, ni qué día era. Madre mía. Ni siquiera podía dibujar un plano de su casa, de su propia casa, donde había vivido años. Suena terrible. Pero lo sorprendente es lo que sí podía hacer. Ahí está la clave. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de Cuadernos conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. A pesar de esa amnesia tan bestia, Eugene podía hacer sus tareas habituales. Salía a pasear solo por el barrio Y volvía. y encontraba el camino de vuelta, sin problema. Aunque si le preguntabas dónde vivía o cómo había llegado, ni idea, cero, consciente. Increíble. O si tenía hambre, iba a la cocina, encontraba el bote de frutos secos que solía comer, pero no podía decirte dónde estaba la cocina si le enseñabas un plano. Es como si tuviera 2 cerebros funcionando a la vez. En cierto modo sí. Sus ganglios basales, donde están los hábitos, estaban intactos. Y eso demostró que los hábitos pueden funcionar, de forma independiente de la memoria consciente. Son una fuerza separada, poderosísima. Vale, entendido. Son automáticos, están en una parte primitiva del cerebro. Pero eso no explica por qué algunos son tan difíciles de dejar, incluso sabiendo que nos hacen daño, que los hace tan pegajosos. Pues aquí entra otro concepto fundamental, el ansia, el craving. Hay un neurocientífico, Wolfram Schultz, que hizo experimentos con monos muy reveladores. ¿Qué hizo exactamente? Les enseñó una rutina simple. Veían una forma en una pantalla, la señal, tiraban de una palanca, la rutina, y recibían zumo de frutas, la recompensa. Y midió la actividad cerebral, claro. Exacto. Y al principio, lo esperado. El cerebro del mono mostraba placer al recibir el zumo, la recompensa. Lógico. Pero, y aquí viene lo bueno, cuando la acción se convirtió en un hábito fuerte, el patrón cambió. El pico de placer ya no aparecía al recibir el zumo. Ah, ¿no? ¿Cuándo entonces? Parecía antes. Justo al ver la señal en la pantalla, el cerebro empezaba a anticipar la recompensa, a desearla.
¡Ostras! El cerebro empezaba a anhelar el zumo antes de tenerlo. Eso es. Y lo más interesante aún, si después de la señal el zumo no llegaba o llegaba a menos cantidad, ¿Qué pasaba? el cerebro del mono mostraba un patrón clarísimo de deseo insatisfecho, de frustración, de ansia. Y esa ansia neurológica es el motor que hace girar el bucle del hábito, lo que le da esa fuerza brutal. El cerebro aprende a desear la recompensa. Ahora lo entiendo mejor. Es esa expectativa, ese deseo que se dispara con la señal. Pienso en ejemplos cotidianos que mencionan las fuentes, como el olor de los bollos Cinnabon. Claro, es la señal perfecta. Te llega el olor mucho antes de ver la tienda y ya se te activa el antojo, el ansia. Exacto. O la forma en que McDonald's diseña sus patatas fritas, que se menciona también. Están hechas para liberar sal y grasa. Muy rápido. Placer casi instantáneo. Potentísimo. Refuerza el bucle. Ves los arcos dorados, hueles las patatas, señal, comes, rutina, explosión de sabor, recompensa. Todo pensado para maximizar ese ciclo. Y el ansia. Y este ansia puede ser tan fuerte que nos lleva a hacer cosas incluso contra nosotros mismos. Hay un experimento con ratones que es bastante fuerte. Sí, es un ejemplo muy gráfico de hasta dónde llega el poder del hábito. Condicionaron a ratones a pulsar una palanca para obtener comida, hasta que se volvió un hábito total. Vale. Y luego hicieron dos cosas horribles. O envenenaron la comida de la palanca para que vomitaran al comerla, o electrificaron el suelo cerca de la palanca. Les daba una descarga. ¿Y qué pasó? ¿Dejaron de pulsarla? Parece lo lógico. Pues no. Si les ofrecían la comida envenenada en un plato, la evitaban. Sabían que era mala. Pero cuando veían la señal habitual que disparaba el hábito, la mayoría seguía pulsando la palanca y comían la comida envenenada o cruzaban el suelo electrificado para hacerlo, aunque luego vomitaran o saltaran por el shock. ¡Qué barbaridad! El hábito, impulsado por ese ansia que ya hemos comentado, era más fuerte que el peligro o el dolor inmediato, más fuerte que la lógica. Eso es inquietante, demuestra la fuerza de estas rutinas por encima del pensamiento racional, incluso de la autopreservación. Suena casi determinista, ¿no? Pero, a ver, la gran pregunta que sale de todo esto, ¿estamos condenados a repetir patrones? ¿O podemos hacer algo? ¿Se puede cambiar un hábito? Afortunadamente, la ciencia dice que sí, que es posible. Y hay una especie de regla de oro del cambio de hábitos. ¿Una regla de oro? Suena bien. Sí. La idea básica es, no intentes eliminar el hábito sin más, porque el bucle señal-recompensa-ansia es muy terco. En vez de eso, mantén la misma señal y la misma recompensa, pero cambia la rutina. Vale. Cambiar la acción, pero satisfacer la misma necesidad de fondo. Exactamente. Un ejemplo a gran escala es Alcohólicos Anónimos. Aunque no se diseñó pensando en esta teoría, funciona así. ¿Cómo? Pues ataca los hábitos del alcohol aprovechando el bucle. Las señales que llevan a beber, el estrés, la ansiedad, la soledad, ¿sabes? Siguen estando ahí. Y las recompensas que se buscan, el alivio, la relajación, el desahogo, la compañía, también se mantienen como objetivo. Vale. ¿Y la rutina? Ofrece una nueva rutina. En lugar de beber, la persona va a una reunión, llama a su padrino, sigue los pasos, sustituye la rutina destructiva por una constructiva que da recompensas parecidas. Entiendo. No eliminas la necesidad, la rediriges. Me recuerda al otro ejemplo, el de la chica, Mandy, que se mordía las uñas. Justo. Mandy se mordía las uñas compulsivamente, hasta hacerse sangre. La terapia le ayudó a identificar su señal particular, una ligera tensión o rugosidad en la uña. Y la recompensa era una especie de estimulación física momentánea, una descarga de tensión. ¿Y cuál fue la nueva rutina? Pues le enseñaron a que, cada vez que sintiera esa señal en los dedos, hiciera algo que le diera una estimulación física diferente, pero que fuera incompatible con morderse las uñas. ¿Cómo? Como apretar los puños fuerte, o meter las manos en los bolsillos, o agarrar algo, un lápiz. Así mantenía la señal, la tensión, obtenía una recompensa similar, sensación física, descarga, pero con una rutina diferente y no dañina. Y le funcionó. Parece lógico. Misma señal, nueva rutina, misma recompensa. Pero
a veces parece que falta algo, ¿no? No sé, no siempre parece tan fácil. Tienes toda la razón. Señal, rutina, recompensa es la estructura. Pero a menudo no es suficiente. Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Los estudios sobre AA, por ejemplo, sugieren que hay otro ingrediente clave. ¿Cuál? La creencia. La creencia firme de que el cambio es posible. La fe. Ya sea en el proceso, en un poder superior, en el grupo o en uno mismo. La creencia, ¿por qué es tan importante? Parece que es fundamental para superar los momentos de estrés, de tentación, que siempre llegan. Cuando la vida te da un golpe, si no crees de verdad que puedes manejarlo sin volver al viejo hábito, es muy fácil recaer. Ya. Y esa creencia, muchas veces, se cultiva mejor en grupo, compartiendo historias, viendo que otros pueden. No tiene por qué ser algo religioso, pero la fe en algo, el método, la gente, tu capacidad, parece vital para un cambio duradero. Entendido. Cambiar requiere entender el bucle y, a menudo, cultivar esa creencia. Ahora, a veces el problema no es tanto romper un mal hábito, sino por dónde empezar a construir buenos hábitos. Y aquí entra una idea muy potente: los hábitos clave, o Keystone Habits. Exacto, los hábitos clave. La idea es que no todos los hábitos pesan lo mismo. Hay algunos que actúan como una palanca. ¿Una palanca? Sí. Una vez que adoptas uno de estos hábitos clave, desencadenan un montón de otros cambios positivos, en otras áreas de tu vida, a menudo sin que te lo propongas directamente. Como que remodelan tu autoimagen, crean una cultura de cambio. El ejercicio físico es un ejemplo clásico, ¿verdad? Sí, es un ejemplo perfecto. La gente que empieza a hacer ejercicio regularmente, aunque sea poco al principio, ¿Qué les pasa? pues que casi sin darse cuenta, empiezan a comer mejor, a ser más productivos, a fumar menos, a tener más paciencia, a usar menos la tarjeta de crédito y a sentirse menos estresados. El ejercicio es un catalizador. Y está el caso de Paul O'Neill en Alcoa, la empresa de aluminio. Menuda historia. Llega como CEO y en su primera reunión con inversores se pone a hablar de seguridad laboral. Sí, dejó a todo Wall Street loco. Esperaban oír hablar de beneficios, de reestructuraciones, y él les habla de 0 accidentes laborales. Parecía una cosa secundaria. Claro. Pero O'Neill sabía lo de los hábitos clave. Sabía que para mejorar la seguridad en una industria así, tenía que cambiar hábitos de la organización muy, muy profundos. ¿Y cómo funcionó eso de palanca? Sí, parece que no tiene nada que ver con ganar dinero. Ahí está la magia. Para lograr 0 accidentes, Alcoa tuvo que cambiar cómo se comunicaban. Cualquier accidente, cualquiera, tenía que llegar al CEO en 24 horas, con un plan para que no volviera a pasar. ¡Wow! Eso obliga a hablar. Claro, obligó a los jefes de planta a hablar con los trabajadores para entender los riesgos. Obligó a los distintos departamentos a colaborar de formas nuevas para buscar soluciones. Y ese foco en la seguridad, pues, llevó a mejoras en todo. Tuvieron que rediseñar procesos para hacerlos más seguros. Lo que seguro que redujo costes y mejoró la calidad. Exacto. Y la comunicación mejoró tanto que surgieron ideas nuevas. Un trabajador sugirió una técnica de pintura que ahorró millones, algo impensable antes. Increíble. Al final, con O'Neill, Alcoa se convirtió en una de las empresas más seguras del mundo, y sus beneficios se multiplicaron por 5. La seguridad fue el hábito clave que lo cambió todo. Es un ejemplo brutal de cómo algo que parece lateral puede tener un impacto enorme. Otro hábito clave más personal que se menciona es llevar un diario de comidas. Suena simple. Lo es, muy simple, pero su poder está en que crea conciencia. Hicieron un estudio con personas con sobrepeso. Les pidieron solo que apuntaran lo que comían, un día a la semana, nada más. Sin pedirles que cambiaran nada. Solo observar y anotar. Eso es. Y esa simple rutina Fue el primer paso. fue el primer paso. Empezó a generar pequeñas victorias. Al ver sus hábitos escritos, ¡pam!, se daban cuenta. Identificaban patrones. Y poco a poco, muchos empezaron a planificar menús, a leer etiquetas, a decidir mejor. El diario fue el hábito clave que disparó otros cambios. Crea un ciclo de mejora. Todo esto de cambiar y construir hábitos suena genial, pero seamos sinceros, muchas veces cuesta un montón. Requiere esfuerzo. ¿Qué papel juega aquí la fuerza de voluntad? Es fundamental. Es una pieza clave. Y la investigación nos dice algo curioso sobre ella.
El famoso experimento de las galletas y los rábanos lo deja claro. A ver, cuéntalo. Imagina dos grupos de estudiantes con hambre. Les ponen delante galletas recién hechas, que huelen... y también un bol de rábanos. A un grupo le dicen, comed galletas. Al otro, nada de galletas, solo rábanos. Qué tortura para el segundo grupo. Desde luego. Y después de esa prueba de autocontrol, a los dos grupos les dan un puzzle geométrico imposible de resolver. Y miden cuánto tiempo aguantan antes de rendirse. ¿Y? Pues los que tuvieron que gastar su fuerza de voluntad resistiendo las galletas, se rindieron mucho antes en el puzzle. Mucho antes. O sea que la fuerza de voluntad no es infinita, se gasta. Exacto. Funciona como un músculo. Se fatiga con el uso durante el día. Cada vez que te controlas, gastas un poquito de esa energía mental. Por eso es más fácil caer en la tentación al final del día, cuando estás agotada. Pero, la buena noticia, si es como un músculo, se puede entrenar, ¿no? Esa es la clave, la otra cara de la moneda. Hay estudios que demuestran que la gente que sigue programas regulares de ejercicio o incluso de gestión financiera que requieren disciplina, ¿Qué pasa con ellos? no solo mejoran en eso, con el tiempo mejoran también en otras cosas que requieren autocontrol, aunque no tengan nada que ver. Fuman menos, comen menos porquerías, estudian más. Fortalecer el músculo en un área beneficia a otras. Se puede entrenar con la práctica. Vale, limitada pero entrenable. ¿Y hay alguna forma de usarla más inteligentemente para no agotarla tan rápido? Sí, y aquí entra otra herramienta súper práctica, las intenciones de implementación. Suena un poco técnico. Sí, el nombre sí, pero la idea es simple, tener un plan muy claro y específico para los momentos difíciles, para esos puntos donde sabes que vas a flaquear, decidir de antemano cómo vas a responder a una señal o tentación. Hay un estudio muy bueno con pacientes en Escocia. Se recuperaban de operaciones de cadera o rodilla. La rehabilitación duele y hay que hacer ejercicios. Ya, cuesta. Pues a un grupo le dijeron solo que hiciera los ejercicios. Al otro le pidieron que rellenara una frase. La próxima semana haré mis ejercicios tal día a tal hora en tal sitio. Y lo más importante, identificar un obstáculo, cuando sienta dolor, y planificar cómo superarlo. Me tomaré el analgésico antes y pensaré en que quiero volver a caminar sin dolor. ¿Y funcionó? Vaya si funcionó. Los pacientes con esas intenciones de implementación detalladas, los que habían planeado cómo superar el dolor o la pereza, se recuperaron mucho más rápido. Caminaban casi el doble de rápido. Tener un plan para los momentos chungos automatiza la respuesta buena y te guarda la fuerza de voluntad. Starbucks hace algo parecido con sus empleados, ¿no? Lo del método latte. Exacto. Starbucks invierte mucho en entrenar a los baristas, no solo en hacer café, sino en manejar clientes enfadados, pedidos complicados. Sobre todo al final del turno, cuando ya no puedes más. Claro que la paciencia está bajo mínimos. Les enseñan el método latte. Listen, escucha, acknowledge, reconoce la queja, take action, actúa para solucionarlo, thank, agradece, explain, explica por qué pasó. Es como un hábito ya preparado para un momento de estrés. Justo eso. Es una rutina clara para cuando la voluntad flaquea. Les da un plan automático para mantener la calma y dar buen servicio aunque estén agotados. Es una intención de implementación pero a nivel de empresa. Les dan un hábito para la adversidad. Hemos hablado mucho del individuo, de cómo funcionan los hábitos a nivel personal, pero todo esto de señal, rutina, recompensa no pasa en el vacío, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando lo llevamos a grupos, a organizaciones? Es una extensión muy importante, sí. Las organizaciones, empresas, hospitales, lo que sea, también funcionan con hábitos, rutinas organizacionales. Rutinas organizacionales. Sí, son los procedimientos estándar, las normas no escritas, esas treguas entre departamentos que dicen cómo se hacen las cosas, cómo fluye la info, quién decide qué. A veces son buenas, eficientes, pero otras veces pueden ser un desastre. El material menciona el incendio de la estación de metro de King's Cross en Londres, como ejemplo de rutinas fallidas. Sí, fue terrible. Murieron 31 personas. Y la investigación demostró que no fue un fallo único, sino la consecuencia de muchos hábitos organizacionales que no funcionaban. ¿Cómo cuáles? Pues había una cultura de silos, departamentos muy separados, billetes, andenes, mantenimiento, bomberos del metro, poca comunicación. Nadie era responsable, claro, de la seguridad contra incendios en las escaleras mecánicas. Existía la rutina no escrita de que los fuegos pequeños eran normales, que se apagaban solos.
Nadie se sentía responsable de dar una alarma mayor o de salirse de su guión, incluso cuando era obvio que había un peligro gordo. Las rutinas habituales impidieron reaccionar bien. Es un recordatorio muy duro de cómo las rutinas invisibles pueden tener consecuencias enormes. Y más allá de las empresas, hay hábitos también a nivel social. Claro que sí. Los movimientos sociales también se pueden entender en parte con esta idea de hábitos y redes. El ejemplo típico es el boicot de autobuses de Montgomery, después de lo de Rosa Parks. Sí, Ese movimiento no salió de la nada. Combinó varias cosas. Primero, los lazos fuertes, la amistad y el respeto que muchos sentían por Rosa Parks. Ella era conocida, respetada. Su arresto fue la señal para su círculo cercano. vale, los amigos. Pero, para que se extendiera, hicieron falta los lazos débiles. Los conocidos, los vecinos, la gente de la misma iglesia. La gente empezó a participar no solo por Rosa Parks, sino también por la presión social de los demás, porque veían que sus vecinos lo hacían. Ah, claro. Si ellos lo hacen, yo también. Exacto. Se creó un nuevo hábito social, no usar los autobuses, que se reforzaba en la comunidad. La mezcla de lazos fuertes, la motivación inicial, y lazos débiles, la presión de grupo, fue clave para mantener el boicot más de un año. Fascinante. Entonces, resumiendo un poco todo esto, los hábitos son como una fuerza oculta, ¿no? Grabada en el cerebro, con ese bucle señal, rutina, recompensa, alimentada por el ansia, y dan forma a casi todo, desde lavarnos los dientes hasta cómo funcionan las empresas o las sociedades. Así es. Su poder está en que son automáticos y conectan con nuestros deseos básicos. Pero, y esto es lo bueno, lo esperanzador del material, no son nuestro destino. No estamos condenados. No. Entender cómo funcionan el bucle, el ansia, la regla de oro, la creencia, los hábitos clave, la fuerza de voluntad, los planes, nos da herramientas, nos da la posibilidad de mirar nuestros propios hábitos y, bueno, con esfuerzo y conciencia, empezar a cambiarlos, a rediseñarlos. Como decía William James, no. Toda nuestra vida no es más que un conjunto de hábitos. Son como el agua que va cavando un cauce, que se hace más hondo con cada repetición. Cuadernos de conversaciones.